nos enteramos que Bielorrusia está realizando ejercicios militares en la frontera con Ucrania y bueno, queremos saber por qué está ocurriendo esto. Bien, este es el tema que les he traído para hoy porque sí, la verdad que es importante la cuestión, lo que se está sucediendo. La guerra no lo hemos tocado en estas últimas semanas porque si bien está un poco estancada, no queremos hablar siempre del mismo tema, pero sí tenemos este tercer actor que es Bielorrusia. Vamos a hacer un poquito un repaso de dónde queda, qué es Bielorrusia, quién la gobierna y después por qué es importante para la guerra, ¿sí? Te escuchamos. Bielorrusia está al norte de Ucrania, ¿sí? Limita con Ucrania, o sea, tiene la frontera sur está Ucrania y en la frontera este está Rusia. Es uno de los países que formaría parte del mundo ruso que Vladimir Putin considera inaceptable que no pertenezca a la órbita rusa. Sí. Y está gobernada desde el año 1994 por una persona, un dictador que se llama Alexander Lukashenko. ¿Sí? Está, o sea, más tiempo que Putin todavía hace que está en el poder Alexander Lukashenko. No es un país democrático, ni siquiera intentan parecer un país democrático, o sea, ni siquiera la forma respeta de país democrático, sino que lo dicen abiertamente, somos una dictadura. O sea, es un país que no hace la transición que intenta hacer Ucrania al capitalismo y a la democracia. Directamente tenemos este presidente del año 94, estamos en 2022, sigue el mismo presidente. ¿Qué hizo este presidente durante todos estos años? Bien, en primer lugar trató de fortalecer la economía de Bielorrusia y en cierta medida lo ha logrado. O sea, Bielorrusia es un país de 9 millones de habitantes que tiene un PBI más o menos prácticamente es el doble del PBI que tiene Ucrania. Se dedica a la exportación de materias primas, sobre todo a la parte de potasio que sirve para hacer fertilizantes, y se dedica también a la exportación. Ha creado unos polos industriales en los que se dedican a fabricar videojuegos o software o realización de empresas tecnológicas, muy similar a lo que hizo China, como ciertas zonas especiales donde crean empresas exentas de impuestos o con impuestos muy bajos para fomentar que otras que se instalen empresas de todo el mundo, ¿no?, en estos lugares. ¿Cuál es el tema? Esta persona se mantiene en el poder durante un montón de años, pero llega un momento en que en el año 99 celebra un acuerdo con Rusia, que era prácticamente una unión. Era una unión con Rusia, o sea, como que en un futuro vamos a crear algo que le vamos a llamar el Estado Unido Ruso. ¿Sí? El Estado Unido Ruso, o sea, es como pasar a ser de nuevo parte de Rusia. Sin embargo, nunca llegó a concretarse este acuerdo y siempre se lo fue como extendiendo para más adelante. Lukashenko en su momento lo celebró con Boris Yeltsin, que es el presidente de Rusia, y después nunca lo llegó a concretar. Hasta que llega un momento que Putin le dice, ya pasaron un montón de años, ¿en qué momento concretamos esta anexión? Claro. Y ahí Lukashenko no le gusta mucho esta situación, porque como todo dictador le gusta mantener la soberanía y el poder que tiene en su país. Acá pasaría a ser directamente un gobernador más de todos los que tiene Kremlin. Entonces se tira para atrás. Hay elecciones, o sea, son elecciones fraudulentas, obviamente tienen la apariencia de elecciones, pero imagínate qué elección puede haber en un país donde el presidente gana con el 80% de los votos, son cuanto menos sospechosas, para no decir que son abiertamente fraudulentas. Y la oposición de Bielorrusia se organiza en este momento. Es un momento de hartazgo que se empieza a organizar, que empiezan a hacer protestas, y en este contexto, o sea, que estaban medio peleados entre Putin y Lukashenko, porque Lukashenko no quiere formar parte de Rusia, y lo que hace Putin es mandarle apoyo militar para que reprima las protestas por el fraude de las elecciones. Esto pasa en el 2020. Entonces Putin, como trata de hacer con todas las repúblicas que formaron parte de la Unión Soviética, es mantenerte controlado. Como no puede mantenerte controlado económicamente, te mantiene controlado militarmente, o con desestabilización política. ¿Sí? En este caso le brinda ayuda, pero claro, obviamente Lukashenko queda directamente, no como títere de Rusia, pero le debe como la gratitud, porque sabe que si Rusia le retira ese apoyo militar,
se le puede revelar la población y caer en este momento. Igualmente a Putin tampoco le conviene en este momento que caiga Lukashenko, porque está liderando una guerra en el país del sur, y Bielorrusia formó, lo que hizo Bielorrusia fue prestarle el territorio para que Rusia desplegara todas las tropas de donde comenzó la invasión a Ucrania. O sea, Kiev, la capital de Ucrania, está muy cerquita de la frontera con Bielorrusia, ¿sí? Sí. Entonces las tropas ingresan por ahí. ¿Qué pasa? Como Lukashenko le presta este territorio a Putin para que haga la invasión, el resto de Occidente lo sanciona al país con las mismas sanciones económicas con las que la sanciona Rusia, ¿sí? Sí. Y esto ya venía un descontento en el país con el dictador. En este momento, que cuando después le implementan estas sanciones, ¿qué es lo que le termina pasando al país? Cae la moneda, ¿sí? Y no tiene los recursos naturales de los que puede procurarse divisas para mantener la estabilidad. Y todas las empresas tecnológicas que están instaladas en Bielorrusia dicen, mira, si yo no tengo una moneda estable, tenemos la posibilidad de un conflicto bélico, lo que hacemos es nos vamos. Entonces empieza a sufrir una fuerte crisis económica y no tiene la espalda para hacerle frente a esta crisis económica como sí la tiene Rusia. Rusia, recordemos que cayó mucho el rublo por todas estas sanciones, sin embargo, como el mundo sigue demandando gas y sigue demandando petróleo, ya están los mismos valores que previos a la guerra. Claro, porque Bielorrusia depende energéticamente de Rusia. Además que depende de o sea, prácticamente todos los países del este europeo dependen de energéticamente de Rusia, pero claro, ahora si Rusia te corta el chorro de gas y encima el resto de los países no quieren comerciar con vos porque estás haciendo un par internacional por colaborar con Putin, la gente empieza a rebelarse. Y el control que tiene Lukashenko sobre el ejército bielorruso no es de la misma magnitud como lo tiene Putin. Y tampoco Putin, por ejemplo, en su país tampoco tiene una oposición fuerte y los bielorrusos sí. Sí, tienen una opositora, la cara de la oposición se llama Svetlana Tsikhanouskaya, que tuvo que huir del país en el año 2020 con estas elecciones fraudulentas que estaba nombrando recién. Y ahora, ¿qué le pasa al pueblo bielorruso? El pueblo bielorruso parece que está apoyando abiertamente a los ucranianos. O sea, se ven como en un espejo de lo que le está pasando al vecino del sur. ¿Y por qué? O sea, si bien no tenemos unas encuestas que puedan ser fiables, porque no se harían encuestas de este calibre en el país, sí lo que están haciendo los bielorrusos es, protestas en las que han reprimido brutalmente, están haciendo actos de sabotaje, o sea, le están saboteando líneas de comunicación, las líneas de suministro. El otro día detuvieron a 4 personas que estaban destruyendo las vías de tren por las que van los soldados rusos hacia Ucrania, las estaban destruyendo, o sea... Sí, hubo como un sabotaje ahí. Claro, son actos de sabotaje, o sea, por lo que te está demostrando es que el pueblo bielorruso está apoyando abiertamente a los ucranianos, pero esta es la parte fundamental por la que podemos hacer esta afirmación, es que hay un montón de bielorrusos que se han unido como soldados voluntarios al ejército de Ucrania. Bien. Entonces, bueno, se le presentaría realmente un problema tanto a Lukashenko, el dictador, si cayera su gobierno por todas estas cuestiones, y se le presentaría también un problema a Putin si cayera el gobierno de Lukashenko. ¿Por qué? Porque primero se quedaría sin lugar para un posible ataque a Ucrania desde el norte, y se quedaría también, sin líneas de suministro, obviamente. Tenés otros países, o sea, mucho más fácil la llegada de suministro de los países occidentales por vía Bielorrusia para Ucrania, y por sobre todas las cosas, porque Ucrania, al no temer un ataque desde el norte, podría concentrar todas sus tropas en defender el sur y defender el Donbass, que es donde se está realizando la guerra. Entonces la situación es muy complicada en este momento, y por eso mismo en estos días, o sea, hasta antes se teme una posible caída, no sabemos lo que va a suceder, porque en estas cuestiones nunca podemos adivinar, pero lo que ha sucedido en estos últimos días es que Bielorrusia ha comenzado a hacer ejercicios militares de sus propias tropas, pero dijo, son ejercicios militares de rutina, estamos viendo
¿Cómo van a reaccionar nuestras tropas ante una posible, ante una posible no insurrección, sino, bueno, si hay una desestabilización o hay algo, queremos ver cómo van a funcionar nuestras tropas? Claro. Y esas fueron las últimas declaraciones que realizó el presidente el día de ayer. Porque hubo hasta una intención en algún momento de unir los ejércitos de Moscú y de Minsk, el ejército ruso con el bielorruso incluso. Lukashenko dijo que no. O sea, Lukashenko por lo menos, y lo que se estima en Occidente es, a ver, Lukashenko es un presidente que no tiene pelos en la lengua, no es uno de esos presidentes que se caga o que... no, cuando tiene que hacer declaraciones también las hace. Y de hecho, si ya tiene las mismas sanciones que le están imponiendo a Rusia, no tendría motivos para decir hay tropas nuestras, o sea, estamos mandando tropas contra Ucrania. Sí. Simplemente se abstuvo, o sea, no está mandando sus propias tropas, pero sí hay una colaboración activa con el Kremlin. Ya, a ver, está prestando territorio para que invada un país extranjero, sino, más colaboración que eso es ir a combatir directamente. Exacto. Bueno, vamos a ver qué pasa, cómo deviene todo esto que está pasando ahora también en Bielorrusia, Nico. Sí, el tiempo nos dirá cómo sigue esta cuestión. Muchísimas gracias, la verdad que muy claro, gracias, muy esclarecedor, digamos, sí, la verdad todo tu comentario. Muchísimas gracias. Estamos listos para escucharte cuando nos pegues el grito, Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene. Excelente columna. Sí. Nicolás Piccioni, nuestro columnista internacional, muy claro. Impecable, ¿no? Esto de lo que está sucediendo en toda esa zona de conflicto, ¿no? Y se van agregando estas situaciones que nos explicaba Nicolás. Exactamente.